Sintetizando entonces, yo hice este cuadro comparativo de cuáles son los dos oficios que tenemos en la iglesia. El de obispos o ancianos y el de diáconos. La función del obispo es supervisar, cuidar, se le llama también superintendente o anciano. Saben que la palabra anciano es la herencia judía y la palabra obispo es la herencia griega, pero se refieren a la misma persona, a la misma función. La palabra obispo podría traducirse, nosotros hablamos de los obispos como los sobrevedores, ancianos también. Anciano es, yo digo, la traducción literal de la palabra episcopo, literal del griego, sería algo así como, es el que mira por sobre el rebaño, que ve más lejos, que mira, y nosotros decimos sobrevedores. Esa palabra es un neologismo, no está en el diccionario, pero expresa muy bien el significado de la palabra obispo. La función es enseñar, fundamentalmente, dirigir, guiar, gobernar la iglesia. ¿Pueden los obispos desarrollar también las tareas de los diáconos? Sí, también pueden si quisieran, porque recuerden que la atribución del anciano es supervisar todas las áreas de la iglesia, con lo cual también podrían realizar, aunque no es conveniente, porque estarían restando tiempo a su prioridad, que es ¿cuál? La palabra y la oración. Claro que pueden hacerlo, ellos tienen el deber de supervisar, pero para eso están los diáconos. Entonces, el diácono dijimos que la palabra tiene un sentido general que es siervo, ayudador, se aplica a todos los creyentes. Miren, como les decía, siervo en la Biblia aparece de Dios, siervo de Cristo. ¿Saben? La palabra diácono también aparece como siervo de Satanás. En la Biblia también aparece la palabra diácono. Siervo del Evangelio, siervo de la iglesia. Esto es en sentido general. Pero la palabra usada en sentido particular o en sentido técnico o en sentido restringido hace referencia al cuerpo de funcionarios llamados diáconos, cuerpo de funcionarios en la misma línea que los obispos. Por eso Filipenses dice a los obispos y diáconos, están en la misma línea. ¿Cómo? Exactamente. Acá Gonzalo también nos recuerda que la palabra apóstol también significa enviado. En un sentido todos somos enviados, pero en sentido técnico se refiere solamente a los apóstoles, a los 12, ¿no es cierto? Lo mismo la palabra santos, se nos aplica a todos. Pero de ahí a que todos llevemos vidas prácticas reales de santidad, a veces no sucede, ¿no? Entonces, hay muchas palabras bíblicas que tienen esta doble aplicación, un sentido general y un sentido más restringido. Dijimos entonces que para ser diácono se requieren ciertos requisitos que luego vamos a estudiar y una prueba. Y además supone un reconocimiento público y oficial. ¿Cuál es su función? Miren, la voy a repetir tantas veces que al que no le queda grabado es porque, digamos, porque se durmió, porque está, no sé, está enamorado, está pensando en otra cosa. Bueno, ahí escucho risitas, quiere decir que justo di en la tecla. El oficio es a favor del pobre y del necesitado, son ministros de misericordia. Miren, yo titulé a esta charla, en común acuerdo con los ancianos, el diácono del Nuevo Testamento. ¿Saben una cosa? El diácono del Nuevo Testamento tiene que ser el mismo diácono de las iglesias de hoy. No puede haber, como algunos autores, yo recién comentaba con un hermano que hay ciertos textos que yo he leído que dicen, el diácono en la Biblia, y dicen exactamente lo que estoy diciendo yo ahora. Al capítulo siguiente dicen, y las funciones de los diáconos hoy, y empiezan a enumerar toda una serie de cuestiones que son producto de la imaginación. Yo digo, ¿cómo se relaciona el capítulo anterior con este? Porque si dicen, la Biblia dice esto y todos coincidimos, y de pronto después inventamos y añadimos
funciones. Miren, uno de los más grandes triunfos de los falsos maestros ha sido el de redefinir palabras bíblicas. Repito, uno de los más grandes triunfos de los falsos maestros ha sido redefinir palabras bíblicas en una forma contraria al sentido original. Y de eso tenemos que librarnos. En el período apostólico, los diáconos tenían una función bien delimitada y bien clara. Nadie dudaba. En el siglo II, III, nadie dudaba. La bibliografía de esa época le asigna esa función bíblica a los diáconos. Ya a partir del siglo IV, V, VI, la cosa empieza a desviarse y a distorsionarse. En la época de la Reforma, tanto Lutero como Calvino hicieron mucho, sobre todo Calvino, para restaurar el sentido original del diácono, que es este que estamos estudiando. Y luego los hermanos iniciadores del movimiento de las asambleas operaron en el mismo sentido, restaurar el sentido original del término y del oficio. William MacDonald, que si no tienen el comentario bíblico de MacDonald, les aconsejo que lo adquieran cuando puedan, porque es un autor muy confiable que también refleja nuestra identidad doctrinal, tal vez casi mejor que cualquier otro comentario. Dice así: aunque estos hombres no son designados diáconos, en Hechos, no es irrazonable considerarlos como tales. Su función literalmente era ser ministros de misericordia, administradores de los bienes en favor del pobre y del necesitado. Bien, consideremos entonces de nuevo una serie de verdades que hemos dicho hasta ahora. El término diáconos señala un oficio o un cargo. Los diáconos deben cumplir requisitos y ser examinados públicamente. No es un oficio en el que se enseña, ni tampoco es un cargo gubernamental de la Iglesia. Es un oficio subordinado y complementario al de anciano. La literatura del período posbíblico, que fue escrita durante los primeros 3 siglos, confirma que la responsabilidad de los diáconos era servir al necesitado, satisfacer las necesidades materiales y prácticas de las personas. MacDonald vuelve a decir, y aquí lo vuelvo a citar: un diácono es uno que cuida de los asuntos temporales, materiales de la iglesia local, mientras que los obispos cuidan de su vida espiritual. El comentario Bacon, que si bien no es 100% identificado con nuestra doctrina de nuestras iglesias, pero es un muy buen comentario bíblico, dice: la función original de los diáconos consistió en supervisar y distribuir los fondos económicos de la iglesia para fines caritativos. Los diáconos no eran ayudantes de los líderes, sino quienes repartían los fondos de ayuda de la iglesia, servían o ministraban a los pobres y a los enfermos. En su forma actual, dice el comentario Bacon, qué interesante, ¿no? En su forma actual, en la iglesia de hoy, el término diácono ha perdido casi todo su significado original. El mismo autor del comentario reconoce. Y yo creo que después de esto, el autor de este comentario, después de escribir esto, necesariamente se le tuvieron que haber caído unas cuantas lágrimas. Porque decir que en la iglesia de hoy el término diácono ha perdido casi todo su significado original es muy triste. Y dice: y nosotros debemos ser siempre fieles a los significados originales. El movimiento del protestantismo, de la Reforma, siempre tendió a volver y regresar a las fuentes del cristianismo. Las fuentes que han sufrido distorsión
distorsión a través del tiempo. Le cito otro texto más. El diccionario bíblico de Nelson también es un muy buen diccionario bíblico. Fíjense cómo dice: las responsabilidades de los diáconos son principalmente administrativas y caritativas, y sus virtudes, sobriedad, honradez, transparencia, son las virtudes más apropiadas para oficiales encargados de las finanzas y del servicio social. Y acá dice el autor del diccionario Nelson, también es honesto y dice: durante el periodo post-apostólico, el concepto neotestamentario del diácono sufrió cambios y perdió su perfil original. No nos podemos contentar con eso. En el mismo sentido, escriben una larguísima lista de maestros de la palabra, que ahora no voy a citar. Vamos a pasar a qué cualidades deben poseer los diáconos, ya que ha quedado más que claro, entiendo yo, y según me han compartido los hermanos en el intervalo, quedo satisfecho porque creo que quedó claro cuáles son las funciones del diácono, cómo se originó, por qué y cómo es la distribución de tareas en la iglesia. Ahora sí vamos a centrarnos en las cualidades que están contenidas en 1 Timoteo 3, que hemos leído al principio. Antes que nada, dejemos claro que también parte de la estrategia de Satanás para corromper a la iglesia es colocar personas no calificadas o incompetentes en el liderazgo. Por eso que casi toda la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de los diáconos, ¿a qué se refiere? A las características que deben tener. Cuidado con siempre el cuidado y la devoción al momento de el reconocimiento en las funciones en la iglesia. Los cargos de la iglesia de Dios, dice un autor, no son posiciones honorarias otorgadas a personas que han asistido durante años. Entonces, como está en la iglesia hace muchos años, lo vamos a premiar con un cargo, con una función de algo. Claro, se ríe acá. Bueno, tampoco son vacantes que deben llenarse con amigos o familiares. Los cargos en la iglesia son solo para aquellos que están bíblicamente calificados y movidos por el Espíritu Santo para servir a la familia de Dios. En 1 Timoteo 3:8 dice Pablo: asimismo, y empieza a hablar de las características de los diáconos. Asimismo, ¿por qué dice asimismo? Porque está uniendo la enseñanza de los diáconos con la enseñanza anterior que viene hablando de los ancianos, de los obispos. Lo que está indicando que la misma necesidad de tener ancianos que cumplan requisitos bíblicos, esa misma necesidad es aplicable a los diáconos. Hermanos que cumplan con los requisitos bíblicos. Vamos a empezar a hablar de los requisitos espirituales que menciona la Biblia. Esto también está en Hechos 6. Dice madurez en la fe, dice varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Varones controlados por el Espíritu Santo. Y después podríamos agregar, no controlados por el dinero, lo va a decir después en 1 Timoteo, no controlados por el vino, no controlados por la lengua, controlados por el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, es decir, no llenos de sí mismos. Personas que no procuran su propio bienestar, personas que no procuran mejorar su reputación, personas que no procuran difundir sus propias ideas. Llenos del Espíritu Santo. La mayoría de los caracteres de los requisitos que están mencionados aquí tienen que ver con el carácter del diácono, o mejor dicho, con el carácter del candidato a diácono o del potencial diácono. Primero dice honestidad. Vamos a analizar cada una de estos requisitos. Honestidad. En una traducción dice
hombres respetables. Otra traducción dice personas dignas de respeto. Honestidad implica o describe a una persona cuyo carácter moral y espiritual evoca estima de parte de los demás. De una manera bien sencilla, ¿quién califica para ser diácono? ¿Quién reúne este requisito de la honestidad? Un hombre bien conocido por todos y respetado por todos. Bien conocido y respetado por la congregación, de buen testimonio, dice. Hombres bien conocidos y hombres de los que se habla bien. De los que se habla bien. Llenos de sabiduría, también menciona en Hechos 6, y está en consonancia con esto de la honestidad. Sabiduría implica tener buen juicio en los asuntos espirituales y también en los asuntos materiales. Fíjense lo que escribe Juan Calvino allí por el siglo XVI. Calvino fue de los teólogos que más hizo para restaurar al diácono su función original. Uno de los que más hizo. Escribe así: los diáconos deben estar pendientes no solamente de aquellos que engañan por estar demasiado inclinados a pedir limosna y que quieren para sí lo que es para los hermanos en extrema pobreza, sino también pendientes a las calumnias de aquellos que permanentemente hacen comentarios despreciativos, aun si no hay motivos para hacerlos. Porque así como ese cargo está expuesto a dificultades, también lo está a las quejas injustificadas. El diácono, el que recauda, el que distribuye los fondos para atender a los pobres, está expuesto a esto. Tiene que ser un hombre equilibrado, sabio, honesto. Pero también dice que tiene que ser un hombre sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? Una persona que se caracterice por su integridad en su manera de hablar. Acá doblez hace referencia a una persona que le dice a alguien una cosa y al otro le dice una cosa diferente. A eso hace referencia con sin doblez. No pensemos acá, tratemos de aplicar esto para nuestras vidas, aunque no seamos diáconos ni aspiremos al diaconado. Porque acá habla de los diáconos, pero nos habla a todos también, No dar informes contradictorios o diferentes a personas o en diferentes ocasiones. Lo que está diciendo es que han de ser coherentes. Muchos líderes cristianos han demostrado que no se puede confiar en su palabra, especialmente cuando tiene que ver con el dinero. Un diácono tiene que ser un hombre veraz, sincero. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Un comentario dice, no llevar y traer cuentos, lo cual hace referencia a las oportunidades que se les presentan a los diáconos de chismear al ocuparse en las visitas pastorales de casa en casa. Se destaca aquí una función importante, que es la de visitar efectivamente a los necesitados. No se espera elocuencia del diácono. Dijimos que no es necesario que sea apto para enseñar, no hace falta que sea elocuente, pero sí debe hablar con claridad, sin confusión, sin doblez. Bueno, no dados a mucho vino es la tercera característica, y esto hace referencia, la palabra dado aquí en la Biblia podría traducirse como poner atención o estar interesado. Una persona que pone mucha atención a algo o que está demasiado interesado en algo. Dice, no dado al vino, lo que dice es que debe estar en pleno control de sus facultades mentales, emocionales y espirituales. Pleno control. Una persona con mente clara, una persona estable, una persona firme. A eso hace referencia con que no debe estar interesado por demás en el vino. Pero además, el diácono dijimos que maneja dinero, no codiciosos de ganancias deshonestas. En otra traducción dice que debe ser aficionado a la integridad financiera, no aficionado al dinero, sino a la integridad financiera.
Los diáconos manejan dinero de otros y de la iglesia. El dinero es para algunos un imán irresistible. Tal vez no roban, dice un autor, pero canalizan los fondos para sus gastos del ministerio. Cuidado, advierte este maestro. Por eso se debe examinar la integridad financiera de un hombre antes de escogerlo como diácono. Quienes tengan problemas con la codicia no son buenos candidatos. Implica no tener ansiedad de dinero mal ganado, también dice otro autor. También se le aplica la misma palabra dados, que dijimos dados al vino, dados al dinero. ¿Qué quiere decir? Personas que no tienen que poner mucha atención o no tienen que estar muy interesados en el dinero. Porque esto es un lazo que puede ser muy riesgoso para aquel que maneja fondos y dinero de la congregación. Otro grupo de requisitos que exige el apóstol Pablo tienen que ver con la doctrina. Requisitos doctrinales. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, esto significa que el potencial diácono tiene que tener su conciencia limpia al vivir de acuerdo a lo que cree. Vivir en armonía con las verdades en las que dice creer. Hemos descubierto verdades en la palabra de Dios. Bueno, ahora tenemos que estar dispuestos a vivirlas. Eso quiere decir. Acá la palabra fe se refiere a la doctrina cristiana, toda doctrina cristiana. Vivir de acuerdo a las verdades reveladas. Pero atención, también tiene que ver con otra cosa este texto. El diácono tiene que tener un compromiso inamovible con la fe cristiana. Limpia conciencia quiere decir que el diácono tiene que adherir a la sana doctrina sin ninguna reserva mental. ¿Qué quiere decir esto? El candidato a diácono debe estar firmemente adherido a la sana doctrina que se enseña en la iglesia, sin ninguna reserva mental. Sí, pero yo con esto no estoy de acuerdo. El otro día fui a visitar una congregación, la semana pasada, y justo antes entre la reunión de la Cena del Señor y la reunión de predicación, vino un joven a decirme, ¿usted estudió los temas relacionados con la escatología? Bueno, sí, en algún momento los estudié, sí. ¿Por qué? Era un joven que tiene participación pública en la iglesia y demás. Y me dice, no, porque la verdad que acá en la iglesia se enseña una postura dispensacional, en el Instituto Müller también, yo estudié en Palabra de Vida y también se enseña, y la verdad que yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo no creo que el milenio sea literal, yo no creo que la tribu... Es decir, a mí me alarmó profundamente, porque la persona que presta un servicio en la iglesia, más aún el que es diácono y demás, debe tener un compromiso total y absoluto con la doctrina que se enseña en la iglesia, sin ninguna reserva mental. Es decir, ¿qué quiere decir reserva? Bueno, esto yo no lo creo. Todo muy bien, la iglesia, las doctrinas fundamentales, pero esto de que las mujeres tienen que usar velo, yo la verdad que eso mucho que digamos no. Y ahí tengo una reserva mental. No es así. El que es candidato a diácono tiene que ser examinado en cuanto a su compromiso doctrinal con limpia conciencia. No sostener opiniones, sino convicción en la doctrina de la palabra. Un autor dice, una opinión es una idea que el hombre sostiene, pero una convicción es una idea que lo sostiene a él. Hombres sostenidos por la palabra de Dios. Hay que estar entonces sostenidos por las verdades de la palabra, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Bueno, les termino de contar la historia para que nos sirva también de enseñanza, ¿no? El hermano me decía, no, porque la verdad que yo me pongo a leer en el tema, porque dice, a mi esposa le gusta ver películas, y a mí no me gusta ver películas. Entonces yo, para entretenerme, me pongo a leer y a curiosear sobre estos temas, ¿no? De temas doctrinales, temas de la escatología. ¿Qué? Claro, como un hobby. Miren, la estudiosidad es una virtud. Tenemos que ser estudiosos de la palabra. Pero la curiosidad es un vicio. Porque lo que nos tiene que mover a estudiar la palabra es conocer más al Señor y amarle más. El conocer al Señor, amarle más y glorificarle mejor. No curiosidad. Cuando yo me pongo a investigar cosas por curiosidad, mi esposa ve películas y yo curioseo sobre estos temas, corro el riesgo cierto de desviarme doctrinalmente. Porque lo que me mueve no es el amor al Señor y el deseo de servirle y glorificarle, sino solamente pasar el tiempo y satisfacer mi curiosidad. Eso que nos sirva a todos, entonces, en cuanto a las motivaciones que tenemos para mantenernos firmes en la fe. Bueno, requisitos de experiencia. Dice, sometido a prueba y reconocido públicamente. En realidad se debería reconocer a quienes ya están ministrando a los necesitados, a quienes ya están cumpliendo la tarea. Ninguno puede desempeñarse como diácono hasta que no sea, dice, primero probado, examinado y aprobado, primero por Dios y por la Iglesia. La palabra que se usa para probar o sometido a prueba es dokimasein. Esta palabra tan conocida que hace referencia también al tribunal de Cristo, ¿no? Quiere decir, probar una cosa para saber si vale la pena ser recibida o no. Probar una cosa o una persona para saber si vale la pena ser recibida o no. Probar. La idea es que otros examinan, evalúan, escudriñan el carácter de alguien. Pero ¿en base a qué evaluás, escudriñás, examinás el carácter de alguien? ¿En base a qué? ¿A lo que a vos te parece que tiene que ser una buena persona? En base a las normas bíblicas. Ahí está la evaluación, en base a las normas bíblicas. No en base a si la persona te cae o no simpática. No en base a si la persona es más o menos popular o tiene una personalidad parecida o no a la tuya, sino en base a las normas bíblicas. El candidato debe demostrar también haber tenido éxito en la práctica de algún ministerio en particular, eso quiere decir probado. Que ya haya demostrado servir al Señor y haber tenido éxito en algún ministerio en particular. Ahora la pregunta que ustedes me hacen es, ¿cómo se debe probar al diácono potencial? ¿Cómo? Bueno, lamento informarles que el Nuevo Testamento guarda silencio en cuanto al procedimiento específico sobre cómo hacer. Aquí tenemos que usar de principios generales de la Biblia. Cada congregación debe tener la libertad de adaptar los principios a su propia cultura y cada iglesia determinará sus propios procedimientos. Cada iglesia. Ahora, ahí está. Esto ya se los dije. Yo, en base a haber estudiado el tema, propongo una posibilidad, dice, un posible modelo de proceso de reconocimiento, un posible modelo, por si les puede ayudar. Tenemos varios principios en la Biblia, que cada iglesia adaptará a su propia idiosincrasia y guiado por sus propios ancianos. En primer lugar, el potencial diácono debe reunir los requisitos bíblicos. En segundo lugar, debe ser examinado en cuanto a esos requisitos. En tercer lugar, ningún diácono debe ser nombrado con ligereza.
En cuarto lugar, los procedimientos detallados se dejan a consideración de la iglesia local. En quinto lugar, los obispos o ancianos deben dirigir el proceso porque son los responsables de la dirección de la iglesia. Pero en sexto lugar, también se debe involucrar activamente a toda la congregación. Escuchar, consultar, buscar la sabiduría de creyentes espirituales. Por eso es que yo les propuse a los hermanos que esta sea una reunión abierta a todos los hermanos de la congregación, y los hermanos de forma inmediata prácticamente accedieron a esta sugerencia, que no sea una reunión solamente para un sector o para los varones y demás, porque toda la congregación tiene que estar en conocimiento de qué es un diácono, qué requisitos son, y estar en conocimiento del tema. Y es más, no solo abrieron a toda la congregación, sino hasta invitaron a otras iglesias, Así que doblemente meritorio. ¿Por qué? Para que este reconocimiento sea efectivo, primero se debe instruir, dijimos, a la congregación acerca del tema y acerca de los requisitos exigidos. Se debe dar a la congregación la oportunidad de presentar objeciones, repito, basadas en la Biblia. Recordemos que el reconocimiento de diáconos no es un concurso de popularidad. Tampoco es una votación por mayoría. Si una sola persona tiene una objeción bíblica verificable, el candidato ya no califica. Que una sola persona tenga una objeción bíblica verificable. Repito, no es un concurso de popularidad ni una votación por mayoría. El diácono debe ser encontrado irreprensible, según 1 Timoteo 3:10. Esto significa que debe estar libre de acusaciones justificables a la luz de los requisitos bíblicos. No quiere decir que tiene que ser perfecto o que no debe tener fallas. No. Solamente que debe estar libre de acusaciones justificables a la luz de los requisitos bíblicos. Otra traducción sería no acusado de cargo alguno. Eso es irreprensible, no acusado de cargo alguno. En séptimo lugar, este proceso tiene que estar impregnado de oración. Seguramente ustedes han hecho reuniones de oración encaminadas a este paso tan importante. En octavo lugar, al final del proceso debe existir un reconocimiento público de los diáconos. Un reconocimiento público. Dijimos que la forma es elegida por cada congregación, aunque los autores recomiendan lo que vemos en las Escrituras de la imposición de las manos. Luego de ser aprobado, como dijimos, probado y aprobado, debe ser reconocido e instalado en el cargo oficial y públicamente. Esto distingue al siervo, que es todo creyente, diácono como siervo, todo creyente, y al diácono en el uso restringido del término, como funcionario de la iglesia. Noveno, el proceso de prueba debe incluir la aptitud moral de sus esposas. Es decir, que los requisitos de la esposa son parte de las condiciones para que su esposo pueda ejercer como diácono. Porque a continuación el apóstol se refiere a las mujeres. Acá hay tres posibles interpretaciones. Que cuando habla de las mujeres se refiere a diaconisas, que cuando habla de mujeres se refiere a mujeres que ayudan a los diáconos, o que cuando habla de las mujeres se refiere a las esposas de los diáconos. La amplia mayoría de los estudiosos del texto, y que responden
sobre todo a la doctrina de nuestras iglesias, sostienen que aquí este texto se refiere a las esposas de los diáconos, a las mujeres que ayudan a sus esposos diáconos. Mujeres que ayudan a sus esposos diáconos. Pablo, mediante la palabra, tengo fotocopias de un texto que explica bien esto, porque no me voy a detener mucho en el pormenor, así que a que le interesa le puedo facilitar estas fotocopias sobre estas tres posturas y el fundamento que cada una tiene. Yo no puedo dedicarme ahora a eso porque me llevaría una hora más. Les decía, Pablo, mediante la palabra a sí mismo, introduce una nueva clase de personas que están estrechamente relacionadas con los diáconos y presenta o exige 4 requisitos de carácter para estas personas: honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Luego, en el versículo 12, continúa con otros 2 requisitos de carácter personal. Dice, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y terminamos con los requisitos de índole familiar. Ahora, algunos se preguntan, como recién dijimos, ¿quién es este nuevo grupo de personas denominados mujeres? Que acá la palabra griega es ginaicas. Esta palabra ginaicas es la palabra griega corriente para designar a una esposa o mujer adulta. Es la palabra corriente que en el griego se usa para designar a una esposa. ¿Puse ahí la palabra? Bueno, no importa. Es G-Y-N-A-I-K-A-S. Ginaicas. Bien. Como les dije, el requisito más pormenorizado lo pueden tener allí en el texto. Ahora, ¿por qué se mencionan las esposas de los diáconos y no se mencionan las esposas de los obispos? Por ejemplo. La respuesta reposa en la naturaleza del diaconado, que no es un cargo ni de enseñanza ni de gobierno. Las esposas de los ancianos no son ancianas, pastoras. No deben ayudar en el gobierno de la iglesia. Cuidado. Pero el diácono presta un servicio de ayuda al necesitado, ¿o no dijimos eso? Y las esposas pueden y deben ayudar en este servicio sin violar el papel que Dios ordenó en la iglesia local para la mujer. Es porque las esposas de los diáconos ayudan de alguna manera y deben ayudar a sus esposos diáconos, es por esto que Pablo requiere de ellas ciertas características. ¿Saben? Las características que Pablo menciona son casi idénticas a las de sus esposos, los diáconos, casi idénticas. Fíjense, dice honestas, ya dijimos, honestos, dignas de respeto. Dice no calumniadoras, serían no difamadoras, que controlen la lengua. Esto es paralelo a lo que decía de los diáconos sin doblez, que no digan, ¿se entiende? Es paralelo. Sobrias, poseedoras de un carácter estable, juicio equilibrado, dominio propio. Esto es paralelo a lo que decía de los diáconos no dados a mucho vino. Y después dice, fieles en todo. Esto es paralelo a lo que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Una persona fiel es una persona que guarda la fe. Ser fieles es ser hombres y mujeres de fe. Eso es ser fieles. Entonces el requisito es paralelo. Es decir, Pablo dice, las esposas de los diáconos deben ayudar, y de hecho van a ayudar a sus esposos en esta tarea. Deben tener las mismas características que sus esposos. De lo contrario, este hombre queda descalificado para esta función. Bueno, autores como Lutero, Tomás de Aquino, Matthew Henry, Francisco Lacueva y muchos otros comparten esta interpretación que yo les estoy compartiendo a ustedes. Luego se refiere a la familia de los diáconos y dice que deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Miren, es importante introducirnos este tema diciendo que la iglesia local no es un club o un grupo de autoayuda, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Esto resalta la necesidad
de que los líderes de la iglesia sean ejemplos. Porque a veces dice, bueno, no cumplen estos requisitos familiares. Y bueno, como está hoy el mundo, tampoco se puede pedir. No, sí, se puede pedir. Porque Dios demanda que su iglesia sea diferente al mundo. Fíjate lo que dice Martin Lloyd-Jones. Tal vez el máximo expositor de la palabra del siglo XX, según muchos. Un hombre, un predicador galés que se opuso al liberalismo teológico y a la desviación doctrinal de las iglesias de su tiempo. Y fíjate lo que dice, es cuando las iglesias querían parecerse al mundo, todo este fanatismo que hoy asola a las iglesias, es este deseo que tienen las iglesias, a veces los creyentes, de imitar al mundo, en todo, en la música, en el espectáculo, en el show, el tema es imitar al mundo. Fíjate lo que dice Martin Lloyd-Jones. Lo asombroso del Evangelio es que cuando la iglesia es absolutamente diferente al mundo, invariablemente lo atrae. Cuando la iglesia es diferente al mundo, lo atrae. Es entonces cuando el mundo está preparado para escuchar su mensaje, aunque puede que lo odie al comienzo. No debemos buscar parecernos a los demás, sino más bien ser lo más diferente posible de todos los que no son cristianos. Esto tiene que ser una norma para la iglesia y también para los líderes, para las familias. No es que como las familias ahora, todos los hijos le faltan el respeto a sus padres y son los hijos los que gobiernan en las casas, entonces tenemos que ser tolerantes respecto de las familias de los líderes en la iglesia. Es imprescindible que los líderes demuestren con sus vidas el diseño de Dios para la familia. Maridos de una sola mujer. Acá la traducción sería fiel y leal a una mujer. Claro, esto no implica que el diácono debe ser casado. Cuidado con esto. Es más, en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo habla acerca de las ventajas de la soltería. Así que no podemos malinterpretar este texto. Porque Pablo no está diciendo deben ser hombres que tengan esposa. No dice eso. Dice, en caso de ser casado, como resulta en la mayoría de los casos, hay que reconocerlo, debe ser fiel a su esposa y mantener en orden su hogar. Debe ser fiel a una mujer y proveer para su familia financiera, emocional y espiritualmente. No debe ser un padre pasivo, desinteresado de sus hijos, y ellos deben estar sometidos a su liderazgo en el hogar. Requisitos familiares. Aquí, los que son padres de familia y demás, tienen mucha más autoridad para desarrollar este tema ampliamente, así que yo solamente digo esto. Vamos a pasar a nuestro último punto. Y acá yo quiero decir que esto que voy a decir es aplicable a todos los creyentes. Insisto, muchas de las cosas que dijimos es aplicable a todos los creyentes, pero de aquí en más prestemos especial atención. Los que no somos diáconos, los que no aspiramos tal vez a hacerlo, o los que no aspiran a hacerlo, prestemos atención a esto. Porque en cuanto a los premios de los diáconos, esto es aplicable a todos los siervos de Dios, los que de alguna manera servimos a Dios de una u otra manera. Dice que los diáconos, está en 1 Timoteo 3:13, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo, porque hay hermanos que se han sumado una vez que ya estaba empezada la reunión. Así que leamos 1 Timoteo 3:13. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En primer lugar dice que los diáconos ganan para sí un puesto de influencia y honor en la iglesia. Esto quiere decir, un puesto de influencia y honor en la iglesia. Ojo,
solo aquellos que ejerzan bien. ¿Qué es un grado honroso? ¿A qué hace referencia? Grado, la palabra grado en el griego implica escalón, pedestal, peldaño, figurativamente significa un lugar, una posición de influencia en los demás, de influencia. Yo estoy de pie para que ustedes me puedan ver y para que ustedes me puedan oír mejor, y el que predica la palabra desde ahí está más elevado, no como un acto de soberbia o de autoexaltación, sino para que desde ese lugar hacer llegar mejor el mensaje a los demás. No sería lo mismo que yo esté hablando así, por ejemplo. Imagínense. Para mí tal vez sería más cómodo y también vencería el pánico escénico que a veces me invade, pero en realidad el objetivo del escalón, del pedestal, del peldaño es que la persona desde ese lugar pueda influir y servir mejor en su ministerio y servir mejor a la iglesia. No quiere decir que el diaconado sea un escalón para llegar al pastorado. De hecho, algunos diáconos no van a llegar nunca al pastorado. ¿Por qué? Esto contéstenmelo ustedes. Exactamente, porque no tienen el don de la enseñanza, fundamentalmente. No están aptos para enseñar. Y la Biblia lo exige. Entonces algunos no serán nunca. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. El versículo 13 comunica la idea de que un diácono fiel puede obtener para sí un lugar de influencia en la congregación, de alta estima e influencia. ¿Para qué uno querría un lugar de influencia? Para servir mejor a la congregación, para ministrar mejor. En segundo lugar, dice que los diáconos ganan mucha confianza en la fe. Miren, el ser reconocidos por la congregación y aceptados y aprobados no debe llevar al orgullo, sino dice confianza en la fe. ¿Qué quiere decir confianza en la fe? ¿Qué nos dice Pablo acá? Confianza se podría traducir mucho mejor como firmeza o valentía. Audacia, valentía, firmeza. Lo opuesto sería la persona tímida, temerosa, retraída. La palabra aquí más apropiada sería, como dije, valentía. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante para todos nosotros, ¿eh? La fe del cristiano puede crecer o debilitarse. Nosotros tenemos que pugnar para defender nuestra fe, porque la fe como confianza personal puede crecer o debilitarse a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso se nos manda la palabra crecer en la fe. El mundo está pujando todo el tiempo para arrebatarnos la fe, debilitar nuestra fe. Y nosotros tenemos que operar en contra de eso. Hay muchos creyentes que esperan tener mucha fe, una gran fe, para después decidirse a obedecer y para decidirse a servir. Y acá la palabra pone las cosas al revés. Acá la palabra dice que un servicio fiel es premiado con una fe firme y fuerte. Es al revés. No es que yo tengo que decidirme a servir al Señor esperando que alguna vez me venga una fe fuerte, firme. No. Aunque mi fe sea, como dice un himno, es mi fe pequeña y débil. Pero yo estoy confiando en que Jesús me sostendrá, como sigue diciendo el himno, y me decido a obedecerle y me decido a servirle. Y Dios, como premio a mi obediencia, Dios dice que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer. Como resultado de esa fidelidad y de esa obediencia, Dios fortalece mi fe. Mi fe va a ser más fuerte. En la medida que los diáconos cumplen un servicio fiel, crecen en su vida de fe. Crecen en su vida espiritual. En la medida que usted y yo servimos al Señor,
crecemos y somos fortalecidos en nuestra fe y aumentamos en nuestra valentía. Es como un círculo virtuoso. Yo sirvo bien, entonces aumento mi firmeza en la fe y entonces sirvo mejor. Y al servir mejor, obtengo ¿qué? Mayor fortaleza en la fe. Y esto me lleva entonces a servir mejor todavía. Y es un círculo virtuoso. Pero ese círculo virtuoso comienza con una decisión, que es la de entregarme a un servicio fiel al Señor. Con una decisión. Y esa decisión de entregarme a un servicio fiel me va a traer como consecuencia firmeza en la fe y valentía. Dice que los discípulos estaban puertas cerradas orando para que los que estaban presos, ¿se acuerdan?, fueran liberados. Y de pronto son liberados y vienen, golpean la puerta. ¿Está acá en la puerta? No, ¿qué van a hacer? ¿Se acuerdan? En Hechos. Pero como decían que hacían sin cesar oración por ellos. Y después no podían creer que ellos estén. Es decir, esos creyentes, Dios les contestó la oración. ¿Tenían mucha fe? La verdad que no tenían mucha fe. Pero lo que tenían era mucha oración. Poca fe, pero mucha oración. No importa. A veces queremos poner el carro antes que los caballos. Para finalizar, queridos hermanos, reafirmemos este concepto de que los diáconos son los agentes de la misericordia en la Iglesia de Cristo. Y misericordia es compasión expresada para suplir las necesidades de los hermanos. La disposición a ayudar. La misericordia se siente, sí es cierto, pero se manifiesta mediante actos. Y esto es lo que hacen los diáconos. Combina compasión con demostración práctica. Los diáconos tienen la función principal de suplir las necesidades de los creyentes. Recolectan fondos, los distribuyen, son agentes de misericordia. Visitan, consuelan, protegen. Serían algo así como un autor dice, los trabajadores sociales de la congregación. La iglesia local debe cuidar de sus miembros necesitados. ¿Quién duda de que la iglesia local debe cuidar de sus miembros necesitados? ¿Alguien lo duda? Bien, el diaconado es el cuerpo eclesial responsable justamente de ese trabajo. Deben cumplir los requisitos en cuanto a su carácter, en cuanto a sus esposas, en cuanto a sus familias. Deben ser probados y examinados. Deben ser instalados en su cargo por un acto público y oficial de reconocimiento. Dice que adquieren una posición de confianza en la congregación y son premiados con una fe valiente. No enseñan ni gobiernan en la iglesia y su función es complementaria con la de los pastores. Cuando la iglesia local se preocupa compasivamente por las personas, porque esa es la riqueza de la iglesia, las personas, no el edificio, los equipos de sonido, las personas, el mundo observa. Observa ese despliegue visible del amor de Cristo y muchos serán atraídos al Salvador. No debemos olvidar entonces que el tesoro de la iglesia son sus miembros. Las personas que con mucha frecuencia se dejan sin atender. Dios permite entonces que las iglesias cuenten con diáconos, que sean fieles y que encarnen en sus vidas la misericordia de Dios. Muchas gracias y el Señor les bendiga a cada uno en particular.